Buscando la verdad, la jornada de entrevistas en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida al director de Talento Humano de la Policía Nacional, el general Fausto Olivo, para hablar precisamente de este proyecto aprobado con 104 votos este martes en la Asamblea Nacional, en donde hubo al final cuestionamientos entre uno y otros sectores, entre ellos Pachacuti, que no admiten que en el país se ponga orden amparados en una ley. ¿Cuál es su primer comentario, su primera observación, general Fausto Olivo, respecto de este proyecto de ley que regula el uso de la fuerza en el país? General Olivo, muy buen día. Muchísimas gracias, Miguel, por la invitación. Efectivamente, estamos frente a una aprobación de una ley que ha venido trabajándose por algún tiempo en la comisión de la Asamblea. Debemos destacar una apertura, diríamos, en cuanto a algunos temas que se trabajaron con los señores asambleístas de la mesa. Incluso tuvimos la visita en las instalaciones de Policía Nacional, en donde se les explicó los temas operativos, y los asambleístas tuvieron la oportunidad incluso de utilizar un arma de fuego para que puedan saber cuáles son las condiciones psicológicas y técnicas que el policía tiene que enfrentar en cuanto a un uso de la fuerza en los diferentes niveles. Esto lógicamente fue positivo. Debemos dividir, diríamos, nuestra opinión en dos partes, ¿no? Los aspectos positivos de la ley y los aspectos que aún nos preocupan y que necesariamente deberán ser ajustados para tener una ley adecuada que cumpla la finalidad principal. Esta ley fue una presión social en cuanto a la incapacidad de la aplicación del uso de la fuerza, especialmente uso de la fuerza potencialmente letal, y esto ha dado como resultado un sinnúmero de policías que han sido no solamente detenidos, sino sancionados, sentenciados por cumplir la ley, por cumplir su deber constitucional. Si vamos pues a la parte de los aspectos positivos, tenemos que la ley ya establece la prohibición, o sea, la no detención del servidor policial, que es absolutamente positivo. Nosotros lo consideramos una aberración al sistema, que el Estado le dé al policía la capacidad para actuar, para ejercer el uso legítimo de la fuerza. Y por otro lado, el mismo Estado se encarga de inmediatamente detenerlo como si fuera un delincuente común. Claro, por defender el ordenamiento de la seguridad interna, por defender los bienes públicos y privados, terminaba finalmente preso. Así es, esto es uno de los aspectos más positivos de la ley, pues el policía en principio atiende o realiza una actuación en cumplimiento de su deber legal, y por lo tanto no podría, aunque exista una muerte, no podría ser detenido, no debería ser detenido, y esto lo ha acogido muy positivamente la Asamblea. Hablamos de patrocinio también, de la obligatoriedad que tiene el Estado, tanto la institución como la Defensoría Pública, para poder hacer un patrocinio del policía, aun cuando esté en servicio pasivo, porque esto lógicamente que generaba un sinnúmero de gastos nuestros policías, los cuales tenían que defenderse por sus propios medios. Otro tema importante se trata de el uso dinámico de la fuerza. Este uso dinámico de la fuerza nos permite que el policía actúe inmediatamente y pueda subir o bajar de nivel en cuanto a la amenaza. Es decir, anteriormente estaba rigiendo el principio de progresividad,
que es lo que estaba en el Código Orgánico Integral Penal, es decir, que el policía tenía que necesariamente agotar otros medios menos lesivos para que pueda llegar al último nivel, que era el uso de fuerza letal. En esta ley ya se establece el uso dinámico, es decir, puede subir o bajar de nivel indistintamente de acuerdo a las circunstancias. Y esto es bastante positivo. Hay unos 2 artículos que tienen que ser ajustados porque hablan todavía del uso de otros medios menos lesivos, pero existe un artículo específico en el cual se permite el uso dinámico, y los otros pues tendrán que incluirse la excepcionalidad. ¿Cuándo tenemos esa excepcionalidad? Que es un término que ya lo quitaron en la mayoría de la ley que nosotros estábamos observando, porque la excepcionalidad es cuando se va a hacer uso de la fuerza letal, ¿no es cierto?, o potencialmente letal. Esta excepcionalidad tiene una condición: que exista un riesgo inminente contra la vida del policía o de la persona, de los terceros inocentes. Esto es fundamental para que nosotros podamos actuar como policías. Ustedes pues ven que han existido eventos en los cuales el policía no dispara porque tenía, y esperemos que esta ley, con los ajustes que se van a solicitar al señor presidente a través de, posiblemente se va a analizar a través de algunas modificaciones de algunos textos, nos permita tener una ley absolutamente positiva para la seguridad de la ciudadanía. Para entender bien, cuando han estado en política, este uso de la fuerza en el control del orden público, como dice el artículo 21, de suscitarse hechos como el de octubre de 2019, con esta ley, en la actualidad, podrían utilizar, están amparados para utilizar la fuerza, las armas letales, si es que ocurrieran sucesos de esa magnitud. Bueno, la ley establece lógicamente la posibilidad de hacer uso de armas potencialmente letales, pero no evidentemente contra manifestaciones o multitudes, sino puntualmente contra personas que puedan ser identificadas como posibles personas que constituyan una amenaza de carácter letal, ¿no es cierto? Esto es importante sostener en una manifestación, no es una licencia claro, para cometer cualquier cantidad de ilícitos. Tampoco ustedes, permítame, general Olivo, tampoco ustedes salen indiscriminadamente, han salido a disparar. El artículo 22, para que conozcan especialmente quienes han causado caos en el país, dice: uso legítimo de la fuerza en reuniones violentas. En ningún caso se emplearán las armas de fuego con munición letal o de impacto cinético para dispersar reuniones violentas. Todo uso de armas de fuego se debe limitar a personas concretas en circunstancias en las que sean estrictamente necesario frente a una amenaza. Es decir, en una manifestación se va a identificar a quienes están con armas, a quienes están agrediendo a la policía, a terceras personas, para actuar contra ellos, específicamente. Así es, efectivamente existe una determinación legal y lógicamente que una norma de uso de la fuerza no puede ser restringida a una circunstancia específica, ¿no? Como les decía, dentro de una protesta existen algunas limitaciones que se han puesto también a la intervención policial en este tipo de actuaciones. Hablamos de que se han restringido el uso de algunos recursos, como bien dice, armas de impacto cinético, como por ejemplo, son temas bastante complejos porque definitivamente limitan las capacidades institucionales y lógicamente que también nosotros siempre hemos pedido que se norme la protesta social por ser una materia diferente al uso de la fuerza, pero está en una misma ley. Lógicamente eso se analizará en su momento. Sí hay algunas consideraciones en las cuales habla de una protesta pacífica y cuando una protesta es pacífica indica la norma de que si uno o varios
actores son violentos, la protesta no deja de ser pacífica. Entonces la incapacidad va a ser un poco compleja de determinar cuándo una protesta pacífica se convierte en violenta, y habla de que la protesta violenta es aquella protesta violenta generalizada. Entonces son términos absolutamente o sea, dejan dudas, general. Complejos para establecer la diferencia de actuación entre pacífica o violenta, y algunos recursos hay que ajustarlos, porque hablamos también de, por ejemplo, la restricción de animales en protestas pacíficas, que nosotros lo hemos mantenido. No se ha utilizado animales en protestas pacíficas, sino efectivamente las necesidades de una protesta violenta, donde... ¿Eso sería la caballería, por ejemplo? Caballería, los canes. Este uso de animales, como bien decimos, se intentó restringirlos. Existen normas que nos permiten y otras que hay que ajustarlas, supongo dentro de un reglamento, pero el uso de estos animales para nosotros nos han hecho, o sea, la propuesta esta era para defender el bienestar animal, no era necesariamente para evitar riesgo contra las personas, porque históricamente no tenemos lesiones de personas con caballos o lesiones graves con canes. Incluso los canes salen con su bozal, ¿no? Este recurso es importantísimo, el uso, pues no permite el contacto entre los manifestantes y la policía, porque nos permite tener un carácter disuasivo, tal como se lo hace con las vallas. Nuestros animales son tratados con todos los estándares internacionales de bienestar animal. Es más, nosotros tenemos protección, la norma actual nos dice que los animales deberán estar protegidos adecuadamente. Manejamos estos conceptos, y principalmente al manejar los estándares de bienestar animal, nosotros estamos cumpliendo con este cuidado, ¿no? Inclusive nosotros a nuestros animales los consideramos un policía más, porque ellos son dados de alta, son entrenados, se les da dotación de protección, y cuando salen son dados de baja. Es decir, que un animal dentro de la policía constituye importante aporte para un sinnúmero de actividades de control tanto de seguridad ciudadana como de orden público. Ahora, general Olivo, aquí hay algunas inquietudes e incertidumbre en la aplicación de la ley. Le voy a citar el artículo 23 de la ley aprobada este martes con 104 votos, que habla de la gestión de reuniones. Dice: se prohíbe la dispersión como mecanismo de gestión de reuniones, manifestaciones o protestas sociales pacíficas. Y ya sabemos lo que ha ocurrido en el registro de la historia reciente del país. Si salen como una manifestación pacífica, comienzan a lanzar objetos a los bienes públicos, a los bienes privados, ha venido la reacción para poner orden de la policía, y ahí se van a sentir, siendo pacífica inicialmente una manifestación, se van a sentir los dirigentes sociales, los indígenas, agredidos, porque el artículo 23 dice: se prohíbe la dispersión. O sea, no podrían dispersar si es una manifestación pacífica. Esta solo, dice, será autorizada por autoridad competente. Es decir, ustedes tienen que notificar en medio de la manifestación, pedir autorización para la dispersión, que siendo pacífica se puede tornar violenta. Ese es un tema absolutamente complejo. Como les decía en un inicio, la valoración de qué es manifestación pacífica y qué es violenta va a ser bastante compleja en base a los términos que se han puesto en esta ley, y lógicamente que si necesitamos de una orden judicial para una dispersión, pues necesariamente entrará en juego ya no una actuación en flagrancia como corresponde, ¿no es cierto? Cuando una persona está cometiendo un delito en flagrancia, la policía actúa sin necesidad de orden judicial ni de orden fiscal. Actúa por mandato constitucional.
En este caso han impuesto esta condición y lógicamente habrá que hacer los ajustes necesarios para poder realizar estos temas. Operativamente es factible, sin embargo, pues estas complejidades de la ley, pues lógicamente se verán ya en la práctica con las dificultades que se puedan presentar. La Constitución, el artículo 66, donde reconoce los derechos de libertad, el numeral 14 dice el derecho a transitar libremente por el territorio nacional. Cuando se han tomado las vías, las carreteras, que ha sido una práctica común, especialmente del sector indígena, ¿cómo se puede hacer prevalecer esta norma constitucional cuando aquí se prohíbe? Y voy a citar el artículo 25, otro de los polémicos, que habla del uso excepcional de la fuerza. Dice: se prohíbe el uso de la fuerza potencial e intencionalmente letal en contexto de reuniones, manifestaciones o protestas sociales pacíficas. Siempre se recurre a este término pacífico, que puede empezar una marcha que viene desde la región amazónica, desde el sur del país. Esta ha sido la realidad. Empiezan pacíficas, comienzan a provocar, a lanzar objetos, se intenta desde la fuerza pública poner orden, y eso se transforma en pacífica en violenta. Y añade el artículo 25, el uso de armas de fuego de protestas sociales pacíficas será excepcional y se limitará a personas concretas, como ya decía el artículo 22, será excepcional y se limitará a personas concretas en circunstancias en las que sea estrictamente necesario para hacer frente a una amenaza. ¿Cómo en la práctica, General Olivo, con sus más de 30 años de experiencia, cómo se puede identificar a quienes van encapuchados, a quienes van con armas artesanales y que comienzan a agredir indiscriminadamente? ¿Cómo identificar para actuar excepcionalmente con esas personas? Bueno, nosotros manejamos también algunos ejes, ¿no? Temas del eje de inteligencia, el eje investigativo, en los cuales nosotros deberemos trabajar para poder identificar a aquellos violentos, a aquellas personas que necesariamente tengan que ser procesados por algún hecho de carácter ilícito, ¿no? Y aquí hay un artículo que sí preocupa, porque no solamente que afectaría a la actuación policial en manifestaciones, en este tipo de eventos de orden público, sino también afectaría directamente a temas de carácter de seguridad ciudadana, y es precisamente una responsabilidad que habla en la cadena de mando, específicamente uno de los principios de rendición de cuentas, en la cual dice que la cadena de mando es táctica, operativa y estratégica hasta política, serán responsables de los hechos ilícitos cometidos por los subordinados. Eso no es absolutamente lógico, porque ninguna persona puede responder por los actos de otra persona, y lógicamente este artículo es bastante complejo, que tendremos que revisarlo, porque la cadena de mando puede emitir una orden. Hablemos de orden público, y dentro de esa orden se genera algún evento de uso de la fuerza. No puedes relacionar directamente la orden con el evento final. No puede haber un nexo causal. ¿Qué pasa con un policía que actúa diferente a la orden impartida? Diferente a la orden impartida, no puede ser responsable la cadena de mando. Tendrá que ajustarse necesariamente este artículo, porque incluso afectaría también al uso de la fuerza en temas de seguridad ciudadana. Porque un policía que emita o que realice una actuación inadecuada en uso de la fuerza, no puede, por esta razón, el inmediato superior y toda la cadena ser juzgada por ese hecho. Eso tiene necesariamente que ser cambiado. Hay otros temas importantes en lo que es aplicación del uso de la fuerza. Por ejemplo, la percepción de la amenaza. En esta ley habla
habla de la percepción objetiva de la amenaza, pero nosotros hemos venido insistiendo en la necesidad de una percepción de la amenaza basada en nuestro entrenamiento especializado. Es decir, que ya dentro de un proceso es muy probable que si hablamos solo de amenaza real, una persona que se abalanzó contra un policía con una presunta arma, luego nos digan en el proceso que no fue un cuchillo, sino fue una peinilla, un palo o cualquier otro elemento, y podría malinterpretarse en el juicio como que no existió nunca una amenaza real. Entonces, necesariamente tiene que haber una amenaza percibida por el servidor. Esto es importante, esto es un punto crítico para nuestra actuación policial, porque trata precisamente de la credibilidad que le debe dar el Estado a quienes están encargados de hacer cumplir la ley, esto es, a los policías. General Olivo, una de las inquietudes que flota al revisar este proyecto aprobado este martes en la Asamblea con 104 votos es lo que repiten, especialmente en estos artículos polémicos del 21, del 22, del 23, del 25, que hablan insistentemente de las manifestaciones pacíficas. ¿Qué sucede si ustedes, por inteligencia, que es una de las tareas, identifican que vienen en marcha pacífica, pero que vienen con palos, con piedras, con armas artesanales, como usaron en octubre de 2019? Fue evidente cómo disparaban contra los bienes públicos y privados, cómo destruyeron, cómo hicieron la Contraloría. Es decir, una manifestación pacífica que se transforma en violenta. ¿Cómo ustedes podrán actuar? Porque además, General Olivo, en el crecimiento, así como se ha hablado del uso progresivo de la fuerza, el uso legítimo de la fuerza, hay el avance de una marcha pacífica que puede tornarse violenta, incendiaria. ¿Cómo ustedes, en esta rapidez de los actos, pueden cambiar de actuación? Efectivamente, estas complejidades tienen que ser analizadas y tienen que ser reglamentadas para que tengamos una norma bastante clara, ¿no? Una norma no puede ser, no puede tener diferentes sentidos. En general, en la norma sí encontramos que se trata del mismo tema en diferentes artículos, lo cual complejiza aún más la comprensión respecto a las actuaciones, ¿no? Es, por ejemplo, importante destacar de que la integralidad de la norma tiene un objetivo regulatorio del uso de la fuerza, no permisivo, es decir, es de uso restringido para precisamente regular cómo se debe utilizar la fuerza. Pero como les digo, existen muchos temas positivos en la ley que hay que destacar. Por ejemplo, una persona, si hablamos del caso lamentable de dos policías que se encontraron de frente con dos delincuentes armados, que habrá que investigar la actuación. Pero el policía, en el momento preciso de encontrarse de frente, muy probablemente no estuvo preparado con el arma, pero si él no pudo utilizar el arma en esas condiciones, él podía haber utilizado el arma cuando el sujeto se subía a la motocicleta. Pero en las condiciones actuales, la percepción y la valoración jurídica de este tema y de los jueces dirían que el policía ya le disparó cuando él estaba huyendo, cuando él ya no era una amenaza, o le disparó por la espalda, lo que pasó en el caso Olmedo. Entonces, estos son temas importantes que creo que en la ley nos permiten, habla de detener a una persona que constituya una amenaza y estaría el policía en estas condiciones facultado. Y también habla y eso es algo que hemos pedido nosotros, de que el uso de la fuerza potencialmente letal debe hacerse
hasta que cese la amenaza. Y esto es importantísimo porque muchas veces no son problemas de leyes, sino de valoración de la ley y de la percepción. Por eso es importante de que existan juzgados especializados en este tipo de temas, porque como les decía en el caso Olmedo, ¿cuánto es de extralimitación? ¿1 disparo, 10 disparos, 20 disparos? El delincuente, una persona que está en estas condiciones podría recibir, y tenemos registros de personas que han tenido 9 disparos y continúan siendo una amenaza. En un caso en el sur de Quito, hemos visto cómo el policía dispara varias veces y el agresor continúa realizando su agresión. Es decir, que esto es importante. Hasta que cese la amenaza, el policía tendrá que hacer uso del arma de fuego porque él tiene, su misión es neutralizar la amenaza, y esto es importante para que no se valore como una extralimitación. Esta ley general, Olivo, en resumen, resumiendo los términos que se utilizan, al menos en estos artículos polémicos, no puede generar confusión en la aplicación de la ley del uso legítimo de la fuerza, porque se repite en estos artículos polémicos, marchas pacíficas, no se habla cómo actuar en las marchas violentas, que las pacíficas se pueden transformar en violentas. Esto es parte de lo que ocurre en ese instante in situ. Se autoriza el uso legítimo de la fuerza, pero se limita a que sea excepcional con determinadas personas que hay que identificar. El uso de armas de fuego será excepcional. Es decir, esto no puede en su aplicación generar confusión. Cómo actuar cuando los hechos se producen, va creciendo la violencia en medio de una marcha pacífica. ¿Cómo diferenciar en segundos cuando hay que actuar? Sí, efectivamente, esto es uno de los temas que vamos a analizarlo muy detenidamente con los jurídicos de las diferentes instituciones del Ejecutivo y con el señor presidente para ver la viabilidad de alguna modificación en estos temas. Una de las preocupaciones principales precisamente es las capacidades que tenga el Estado para controlar un evento absolutamente violento, en el cual necesariamente tendrá que actuar inmediatamente. Incluso hablamos de las restricciones del uso de las restricciones en que el Estado pueda utilizar a sus fuerzas armadas en base a una declaración, un decreto de emergencia, lo cual está salvado en los temas de crisis carcelarias. Es muy positivo este tema, porque Fuerzas Armadas podrá intervenir en la misión constitucional que ellos tienen en tema de motines carcelarios, que esto es absolutamente positivo, porque vamos a tener una protección legal, jurídica bien establecida para poder preservar la vida de las personas en estas condiciones. Ustedes, por tanto, general Olivo, consideran que debe ser absolutamente claro. ¿Cómo exige la Constitución? Artículo 82 dice que habrá que determinarse normas claras, concisas y precisas. Es bueno recordar a los asambleístas que en lugar de protestar y hablar solo por la defensa de los derechos humanos de los que protestan, solo de las marchas pacíficas, el artículo 82 de la Constitución es absolutamente claro. El derecho a la seguridad jurídica de todos, no solo de los asambleístas, no solo de los dirigentes, no solo de los policías, de todo el Ecuador, de todo el país, de toda su sociedad. El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes. Si se necesitan leyes claras, ustedes son partidarios de que debiera aclararse específicamente, que la ley sea muy precisa para su aplicación, y no solo se hable de las marchas pacíficas, sino, por ejemplo, en el caso de marchas violentas, actuar de tal manera. Así es. Efectivamente, esto
no está escrito, pero tendremos nosotros pues las capacidades de establecer los protocolos en las marchas violentas, porque no hay ninguna restricción y regulación específica en este tema. Entonces lógicamente se tendrá que regular esta ejecución, ¿no? Y lógicamente hay algunos principios de la ley que han sido puestos adicionales a los principios universales. El principio universal es la legalidad, la proporcionalidad y la absoluta necesidad. En todas las normas se incluyen estos principios. Sin embargo, aquí se han puesto otros principios, como el principio de precaución, el de no discriminación, el de rendición de cuentas y el de humanidad, que también tienen sus implicaciones dentro del concepto general de esta ley. Por tanto, ustedes van a revisar minuciosamente para dar su opinión con la parte jurídica, de tal manera que esto sea un respaldo, que no suene solo el título que se aprobó la ley de uso legítimo de la fuerza y que ya están paradas la policía y Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad, como dice este proyecto de ley, sino que sea absolutamente clara, porque como señalaba, el país no puede entrar de nuevo en un limbo con una ley que puede ser saludada, pero que no es absolutamente clara, reitero, en su aplicación. Así es, Miguel, efectivamente nosotros revisaremos nuestras observaciones al respecto, los ajustes que sean necesarios, los absolutamente necesarios dentro de la norma para que pueda ajustarse lo más adecuadamente, no solamente a la protección de nuestros policías, que es importantísimo, porque nuestros policías también tienen derechos y tienen una vida y tienen una familia, sino que pueda adaptarse a la necesidad ciudadana, a la necesidad de seguridad ciudadana. Esto es importantísimo destacar. Una ley tiene que ser absolutamente orientada a disminuir las capacidades del infractor, a potencializar las capacidades del Estado, representado a través del poder de su policía, que es el poder de los ciudadanos. Este concepto es importante. El poder de policía no es el poder de la Policía Nacional, es el poder del ciudadano que el Estado le da para que pueda defenderlo y para que pueda ejecutar las acciones legales y las acciones que sean necesarias, incluso quitando un derecho fundamental, que es el derecho a la vida. Por lo tanto, tiene que, y como lo hemos analizado, tiene muchísimos aspectos positivos la ley y tienen algunos temas que necesariamente podrían ser ajustados. Claro, esos temas que debieran ser ajustados, uno de los mecanismos es el veto parcial del Ejecutivo, que debiera ser absolutamente claro y apegado, insisto, a la Constitución, que exige leyes claras y además otros principios. Le da la atribución a la policía, por mandato constitucional, de la seguridad interna. ¿Y cómo se pone orden en la seguridad interna? ¿Cómo se aplican los protocolos cuando hay violencia que se ha evidenciado en el país, lo cual no está considerado? Quiero agradecer la presencia del director de Talento Humano de la Policía Nacional, General Fausto Olivo, para hablar precisamente de este proyecto de ley sobre el uso legítimo de la fuerza, que fuera aprobada este martes con 104 votos y 19 abstenciones en la Asamblea Nacional. General Olivo, muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel, y a todos quienes nos escuchan. Un buen día. Muy amable. 7:07 en el territorio continental ecuatoriano. Pausa publicitaria y ya volvemos, buscando la verdad, con el reconocido jurista doctor Hernán Pérez Luz, para hablar sobre los temas políticos y el último hecho evidenciado con esta fotografía que circulara respecto de un asambleísta junto a presuntos delincuentes prófugos de la justicia en Miami. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Richard Carapaz sabe lo que significa el esfuerzo. Para alcanzar el éxito afrontó un camino lleno de obstáculos, esforzándose en cada giro de las ruedas para llegar a la cima, superándose kilómetro tras kilómetro para alcanzar su meta. El esfuerzo te define. Banco Pichincha, en confianza. Porque un día no es suficiente para